Y hoy día vamos a compartir un mensaje que restablece nuestra fe, un mensaje esperanzador, un mensaje de aliento, esperando que usted no salga como llegó. Así que disponga su corazón, su alma, su espíritu para escuchar la poderosa palabra. A mí me gusta sentarme ahí porque yo los veo a ustedes. Pero hoy día nos vamos a extender un poquito, con permiso de mi pastor. Muchas gracias, pastor, por invitarme, por su confianza en la pastora. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. La verdad que yo la he visto en micros, en radiotaxis, pintada en las murallas, colgada de los cuellos. Yo cuando era hippie, drogadicto, alcohólico, usaba mi cruz y tenía una cruz en mi pieza. Hoy día la vemos también en los libros, ¿verdad? Y hay personas, yo lo veo en la cárcel, que se tatúan la cruz. Muchos artistas rockeros que no tienen ni creen, no tienen comunión con Dios ni creen en Jesús, la usan. No los voy a nombrar porque los conocemos. Entonces para ellos la cruz es como un amuleto. Pero la verdad que tiene un tremendo significado. Y vamos a ver el origen de la cruz. El origen de la cruz viene de la época de los bárbaros, muchos años antes de Jesucristo. Y fue la forma más terrible, más salvaje de hacer morir una persona. Hasta ahora no hay ninguna forma más terrible, ni más salvaje, ni más atroz que morir colgado en una cruz. Y así fue pasando en el tiempo. Después los cristianos de la iglesia primitiva, al saber que Cristo había muerto en la cruz, cuando se juntaban en cuevas, en lugares escondidos, marcaban con una cruz porque ahí se reunían. De ahí también viene el pez y también el arca de Noé. Y así lo fue tomando el cristianismo y hoy día es algo que significa mucho para las personas. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dentro de los creyentes, tome sus asientos. Dentro de los creyentes hay corazones orgullosos, vanos y carnales. Personas fariseicas que se contentan solamente con tener su orgullo por el crecimiento dentro de la iglesia. Y lo ven algo como para mantenerse justo con el ministerio que les ha dado Dios. Pero en esta porción de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta que le envía a la iglesia de Gálatas, Pablo dice: pero lejos esté yo de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo profesa su fe y su esperanza y su alegría y la gloria de Dios en esa cruz de Cristo. A pesar de reconocer el sufrimiento del Calvario del Cordero de Dios, él dice que se goza en la gloria del Señor en esa cruz. Es por eso que nosotros nunca tenemos que perder de vista la cruz de Cristo. Cuando más tenemos en cuenta la cruz de Cristo, la muerte del Redentor, quien trajo salvación al mundo a través de esa cruz, más
difícil es enamorarnos de las cosas del mundo. Menos interés tenemos en las cosas del mundo. Más bien buscamos las cosas del reino de Dios. Y todo el resto será añadido a nuestra vida de acuerdo a los propósitos del Señor. Y es por eso que dice Pablo, por Cristo o por la cruz de Cristo, el mundo está crucificado a esa cruz. Pero de igual forma, Jesús en esa cruz está crucificado al mundo. Eso es lo que dice Pablo. A pesar de que él como un espectador miraba esa cruz, el sacrificio pascual doloroso de Cristo y ver la agonía de su muerte en ese lugar. Pero muchos dicen que esto ocurre porque su pueblo lo traicionó, lo crucificó. Pero si vamos a Hechos 2, 22, 24, abra su Biblia ahí en Hechos 2, 22, 24. Dice Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, Jesús, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y ya anticipado conocimiento de Dios. Y ya anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis con manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. De que si bien es cierto, él murió en la cruz, pero la muerte no lo iba a retener. Pero este era un plan de Dios. Dios nos ama y nos ha amado de tal manera que él regaló lo único que tenía, su Hijo. En amor por nosotros los pecadores, envía a su Hijo. Él se convierte en una persona humana de carne y de hueso para morir como un sacrificio pascual en esa cruz. Y él como hijo obedece en amor a nosotros y en obediencia a su Padre. Ese es el significado de la cruz. Desde la eternidad Dios predestinó que Jesús moriría una muerte de expiación como parte de su plan preparado de antemano. Y la expiación consiste en padecer el castigo de los pecados, con lo cual se eliminan esos efectos de todos los pecados y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Está Dios y está el pecador. Pero nosotros no tenemos parte con Dios. Pero al medio se pone la cruz de Cristo. Y a través de Cristo, Dios nos mira a pesar de nuestras imperfecciones, debilidades y pecados, y nos recibe como sus hijos. Es por eso que la palabra dice que nadie viene al Padre sino es a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que es tan importante nosotros considerarnos pecadores, pecadores arrepentidos, y recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador. Es la única forma. Y eso va a transformar nuestra vida, nuestro corazón, y vamos a ver que vamos a hablar otras cosas, porque el Señor cambia nuestro corazón, cambia nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro decir, nuestro hablar y nuestra forma de ser. Ahí vemos a los convertidos. Hay mucha gente que tiene 5, 10, 20, 30 años y tiene un carácter, Dios mío, Dios mío. El Señor sana y transforma de adentro hacia afuera. Al leproso, a la prostituta, siempre le dijo: tus pecados te son sanados, tus pecados te son quitados. Levanta tu lecho y vete. Lo primero que hace Él es sana el corazón, quita el pecado y después sana el cuerpo.
Muchas de nuestras dolencias físicas son porque tenemos problemas espirituales. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación de toda la humanidad. Y gracias a su expiación, todas las personas vamos a resucitar un día quienes hayamos obedecido el Evangelio y recibiremos el don de la vida eterna junto a Dios. Aquellos que verdaderamente hemos creído en Jesús el Cristo, todas las cosas que se cuentan, veremos que son inútiles ante lo que Él era en esa cruz, porque es imposible para nosotros pensar su sacrificio por gente que no le amaba, por gente pecadora, por los peores. Yo siendo el primero, pero Él lo hizo por amor a su Padre, por amor a usted y por amor a mí. Por amor fue a esa cruz. La muerte no lo podía retener, ni la tumba tampoco, porque Él tenía el poder de Dios. Y las promesas y propósitos de Dios se iban a cumplir para nosotros, todas sus promesas a través de la muerte y la cruz de Jesucristo. Romanos 3, 23, 25. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice esta porción que es tan importante cuando uno la analiza. Dice que nosotros fuimos justificados gratuitamente. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un juicio. Yo no he estado en la cárcel, pero una vez fui a un juicio. Y uno tiene un abogado que ante el juez lo justifica. Podríamos decir de los internos, justo aquí mi cliente estaba pasando por ese lugar y justo pasó eso. Pero él, la verdad que no es culpable, justo pasó. Está justificando ante el juez que tal vez él no hizo eso o no tuvo la intención de hacer ese daño o esa falta a la sociedad. Lo está justificando. Pero aquí la palabra dice que siendo justificados por Jesucristo, Él gratuitamente fue a la cruz por gracia, por su gracia, por ese perdón inmerecido, el cual no merecemos, pero por gracia somos perdonados a través de la fe, mediante la redención. ¿Y qué es la redención? Es la liberación que hace Jesucristo a través de su muerte del pecado. Le arranca el pecado y lo restaura y lo lleva a una situación sobrenatural. Lo que hace la redención es que nosotros logramos entender a través de la fe que el Señor quita la culpa. Muchas personas están en la iglesia y se sienten culpables por lo que han hecho, por falta de perdón, o porque no han perdonado a alguien, o porque no llaman a tal persona, o porque no pueden perdonar. Pero Jesús nos perdonó. Él estaba en la cruz y estaba orando y perdonando a la gente que lo había crucificado. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener en Jesús? Un Dios de perdón, de amor, de consuelo que nos abraza. No importa cómo seamos, lo importante es que le entreguemos nuestro corazón. No es nuestro pasado lo que le importa a Él le importa nuestro presente y nuestro futuro, caminando con Él en obediencia. Eso es lo que hace Jesús. Dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia y que pasa por algo con paciencia los pecados. Propiciar significa apaciguar la ira de Dios, porque Dios rechaza el pecado, pero no al pecador. Ama al pecador, pero al pecador arrepentido. Eso somos nosotros, pecadores arrepentidos. Somos nosotros una nueva generación. Las cosas viejas ya pasaron, somos renovados. El Espíritu Santo, a través del poder que tiene en nosotros, y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos sinceramos, cuando acercamos nuestro corazón al corazón de Jesús, Él nos va transformando con su poder. Él va cambiando nuestras estructuras mentales. Es por eso que hay que dejarse discipular por el Señor. Cuando nosotros nos ponemos en voluntad, Él hace cosas maravillosas, aparecen los dones, como vemos estos chicos, estas chicas que cantan precioso. Es porque tienen un corazón dispuesto a servir y el Señor se gloría y se revela en ellos. Así funciona Él. Si Él podría solucionar todos los problemas de la humanidad con sus ángeles, pero ¿por qué no lo hace? Porque siempre ha usado a sus reyes, a sus profetas, a los hombres. Si usted mira el Antiguo Testamento, todos se equivocaron. Adán, Moisés, Abraham, todos, no hay ninguno que sea una blanca paloma. El rey David. Ustedes conocen esas historias. Pablo, Pedro, Judas. Todos de alguna forma le fallamos al Señor. Pero el Señor se revela. El Señor se revela a través de nosotros. Nosotros como nuevos cristianos, nuevos creyentes, somos llevados a un mundo para hacer obras buenas. Y estas obras no tiene que ver que nosotros seamos más santos, donde prediquemos más, o donde mandemos más devocionales, o más obras, porque por las obras no tenemos salvación. Pero las obras son fruto de nuestra conversión. Porque tiene que ver también con la relación de comunión que tenemos con el Señor, porque nosotros no tenemos una religión. Lo nuestro no es religión. Lo nuestro es una relación con Jesús. Vive Cristo en nosotros y es por eso que lo amamos y le servimos con amor. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, las personas expiaban sus pecados por medio de sacrificios de animales en el tabernáculo. Entonces dice ahí en Hechos 10:4, ¿verdad?, que esta era una medida temporal, ya que la sangre de los toros y los machos cabríos solo cubría para quitarlo. Es como que si usted se quiere bañar, querida hermana, y se baña con ropa. No sabemos si va a quedar impecablemente limpia. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Venían, ¿verdad?, a la fiesta de los tabernáculos de distintos pueblos. Los que tenían más dinero traían un becerro, otros una ovejita, ¿verdad?, sin mancha, o una paloma, y el más pobre un poquito de harina. Y eso lo iban a comprar al templo. Y la gente que estaba en el templo le vendía, pero muy caro, y abusaban de estos cristianos, de estos creyentes. Es por eso cuando Jesús llega ahí y rompe todo lo que hay, ¿no es cierto?, le dice cueva de ladrones. Porque tal vez una gallina costaba 50. Y a lo mejor ese matrimonio o esa sierva decía, ¿cómo va a costar 50,000 pesos una gallina? Pero ese era el precio, porque abusaban de las personas y ellos necesitaban comprarle sus animalitos para sacrificarlo y que les cubriera esa sangre su pecado por un año, y al próximo año volvían. Pero eso solamente lo cubría. Pero Jesús, con su sangre derramada, limpia y quita el pecado. Esa es la gran diferencia. Lo borra, no lo cubre. Esa es la gran diferencia. Ese sacrificio perfecto era para quitar todo pecado. El Calvario no fue una solución improvisada para corregir el sistema original. Más bien,
era un plan de Dios a través de Jesús para que se cumpliera el proyecto que Él tenía con nosotros. Dios nunca estuvo satisfecho con los holocaustos, pero había que erradicar el pecado a través de la perfección. Y la perfección fue la muerte de Jesús. En esa cruz, ahí se erradicó el pecado. Romanos 23, 25. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios tenía un plan, y ese plan había un sacrificio para que se cumpliera su plan. Y la cruz es el ejemplo que nos dejó Cristo en su perfecto amor. Santiago 1:2 dice tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Probablemente él recordaba al Señor que por el gozo de él fue a la cruz. El gozo que él tenía de salvar a la humanidad, a pesar de que ahí en Getsemaní él estaba sufriendo. Y dice su palabra a través de Lucas que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Él ya estaba sangrando por usted y por mí antes de ir a la cruz, porque sabía de que antes de llegar a la cruz iban a caer sobre él todos los pecados de la humanidad, y por segundos o tal vez minutos, no lo sabemos, se iba a apartar de Dios y iba a ir al Seol, al infierno, iba a abrir las puertas y todos los santos se iban a ir con él. Y él volvió a la tierra y así va a volver de nuevo. Jesús mismo nos dijo en Lucas 9, 23, 24: si usted quiere seguirme, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús nos invita esta tarde a que llevemos su cruz. A veces nosotros estamos pasando tribulaciones, problemas, pérdidas de trabajo, o tal vez nos va mal en un examen, o tenemos problemas con un familiar o con algún hijo que no ha caminado. Bien, escuchaba a mi hermana cómo debe sufrir que su esposo no es cristiano. Me dolió tanto el corazón. Pero la oración, mi hermana, la oración del justo, el Señor siempre la escuchará. Tenemos que tener fe, porque Él hará. Y hay un propósito, y solo Él lo sabe, pero nosotros tenemos que perseverar y como iglesia orar por ese varón, porque el Señor quiere a toda su familia, no quiere solo a su hija. Amén. La cruz de Cristo es más que el madero y un cuerpo clavado allí por más de 2000 años atrás. Es más que un símbolo que nosotros como creyentes podemos ver o recordar. Lo importante es recordar la causa por la cual Jesús fue a esa cruz, por amor y para perdón de pecado. Esa es la deuda que nosotros tenemos con Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos, de mirar esa cruz y no sacar la vista de esa cruz y ser fiel. Y así Él va a transformar nuestra vida en verdaderos creyentes, fieles y obedientes a su palabra, a su iglesia, para ser personas de buen testimonio. Todos los pecados fueron puestos en Él, en esa cruz. El pecado es como una pared que Dios no nos ve ni nos oye. Y es por eso que nosotros tenemos que derribar esa pared. Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos sabemos cuál es nuestra debilidad.
O a veces en la mañana, o la descubrimos al mediodía, o la descubrimos en la noche. Pero siempre nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Es importante mirarnos al espejo y decir, Señor, ayúdame con esa debilidad. Puede ser la falta de amor, la vanagloria, el ego. Hoy día hay mucha idolatría dentro de la misma iglesia. Tenemos que humillarnos delante de Dios para que Él tome control de nuestra vida plena y completamente. Y así ser hijos agradecidos. La palabra dice que todos nos descarriamos. Como ovejas perdidas andábamos. Cada cual se fue por un camino. Yo me fui por el camino de las drogas, 28 años. Otros se van por el alcohol, la pornografía, el afán, el dinero, el trabajo. Dejan su familia, su esposa de lado por tanto trabajar. No van a ir a la iglesia porque tienen que trabajar. Ahora está el Uber. Ya no van a la iglesia porque tienen que ir al Uber. Tenemos que buscar las cosas del reino y Él suplirá toda necesidad. La paga del pecado es muerte, pero Dios en su amor puso a Jesucristo en esa cruz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de la cruz de Jesucristo. Me voy a pedir que se pongan en pie, vamos a orar. Padre amado, nos presentamos aquí, nos hemos presentado tal cual somos, Señor, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Desde antes de llegar a esta iglesia, desde ayer, desde antes de ayer, desde hace un año, tú sabes lo que estamos pensando. Ayúdanos, Señor, a acortar la distancia entre el decir y el hacer. Ayúdanos, Señor, a ser personas de palabra. Como acá se dice en el sur, que seamos personas de cierto. Ayúdanos, Señor, y te queremos pedir perdón también porque muchas veces te fallamos, yo siendo el primero. Nos falta confianza, nos falta fe, nos falta lectura, nos falta estudio, nos falta oración, nos falta ayuno, nos falta ofrendar, nos falta amar, nos falta perdonar. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Y Señor, queremos darte gracias por tu muerte de cruz. Gracias, Señor, porque tú, en obediencia a tu Padre, viniste en forma voluntaria a esa cruz a morir por nosotros, a derramar tu vida, a derramar tu sangre carmesí, tu sangre preciosa en ese madero del Calvario, y que a través de eso tenemos salvación, Señor. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro dueño. Tú compraste a precio de sangre nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino que te pertenecemos a ti, porque tú pagaste ese precio en esa cruz. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista esa cruz, para no errar al blanco. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, porque tú nos has hablado.